La inseguridad ciudadana afecta a todos los peruanos y también al sector económico, a las empresas, a los emprendedores de nuestro país. Hoy por fin lo admitió Raúl Pérez Reyes, el ministro de Economía titular del MEF. Vamos a analizar este escenario aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el doctor Wilfredo Pedraza, exministro del Interior. Bienvenido a RPP, doctor Pedraza. Buenas noches, Jorge. Esta admisión de una u otra manera del ministro Raúl Pérez Reyes es algo que ya todos los peruanos nos habíamos percatado, ¿no? Como muchos negocios van cerrando, muchos emprendedores se desaniman en el camino debido a la inseguridad ciudadana. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer, doctor Pedraza? Fíjate, la economía es un factor que está directamente vinculado con la delincuencia. Cuando la economía es próspera, la delincuencia sube en la medida que las instituciones no se fortalezcan para combatir nuevos fenómenos. Pero cuando la economía, o la economía también se afecta, cuando las instituciones no son capaces de controlar incidentes delictivos, y consecuentemente lo que hace es lo que está pasando hoy. Sectores muy amplios de la economía peruana afectadas, transportes, escuelas, colegios privados, sin duda, los mercados informales, el comercio ambulatorio, extorsionado permanentemente y casi nos estamos acostumbrando, espero o no, a escuchar las noticias, asesinatos de transportistas, de personas que lo que hacen es negarse a pagar un cupo. Y eso me parece terrible, de manera tal que lo que el ministro ha señalado es un tema absolutamente real que grafica el descontrol que tiene hoy la delincuencia en nuestro país. Y un detalle, doctor Pedraza, escuchábamos hasta hace algunos años, claro, actos criminales, extorsiones contra grandes empresas, ¿no? Empresarios poderosos, corporaciones financieras, pero ahora resulta que el amigo molientero, ¿no? Que nos sirve el desayunito todas las mañanas, es uno de los extorsionados. El taxista, ¿no? Que nos moviliza, el colectivero, el mototaxista, ellos son las principales víctimas en este momento de las extorsiones. La extorsión ha existido siempre. Históricamente es un delito muy antiguo como el asesinato, etc. Así es. Solo que hoy ha cambiado. Antes, como usted muy bien dice, el extorsionado era alguien que tenía capacidad económica. Claro, hoy alguien no. Poderoso. Digamos. Hoy se ha generalizado por un tema tragicómico de ley de mercado. Baja la exigencia económica, pero masifican las víctimas. El cobrar 2 soles, 3 soles a quien vende en la calle, pero que son cientos. El cobrar cupos de 5 o 10 soles a los microbuseros, que también son cientos, les genera grandes rentas. Es decir, usan la ley de la economía. Bajan costos, pero masifican las extorsiones y por tanto sus ingresos son ingentes. Preocupante, porque exactamente eso se veía hace quizá 10 años un poco en Trujillo, pero hoy es un asunto lamentablemente masificado en las principales ciudades del país y desgraciadamente con muy poca acción del Ejecutivo para enfrentar ese fenómeno. Eso explicaría, por ejemplo, las extorsiones al caserito, a la caserita en los mercados, ¿no? Porque estamos hablando de por lo menos 100 o 200 comerciantes en un mismo centro de abastos extorsionados. Mercados, microbuseros, taxis informales, colegios privados y en general no hay, diría, segmento de la economía que no sea objeto de una extorsión. A ver, ¿cuántos conductores de mototaxis tenemos? Miles. Y la mayoría es extorsionada. Paga 1 sol, 2 soles por día, 3 soles por día. Eso se multiplica por la cantidad de miles de personas que son y evidentemente los ingresos son grandes y obviamente conflictos entre bandas, la afectación a la economía. No es casual que muchos colegios hayan girado un poco al servicio por web, a la educación por web. No es circunstancial que muchos negocios hayan cerrado. Mira, las bodegas cierran, el extorsionado finalmente cierra y obviamente la economía se afecta de un modo importante. Lamentablemente diría, estamos en un punto en el que la economía está siendo afectada de un modo muy importante. Nuestro país, 70% de economía informal, y es la economía informal la que más afectada está hoy, diría, por las masivas extorsiones y creo que, insisto, se hace muy poco para combatirla. Perfecto, hasta ahí el análisis, doctor Pedraza. Ahora, la gran pregunta es la receta, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando en este momento en la respuesta del Estado frente a este escenario de crimen organizado? ¿Qué está fallando? Creo que van por un camino muy equivocado.
estado de emergencia, se preocupan por incrementar las penas, luchan por tipificar el delito de terrorismo agravado, militares a la calle, salgámonos del sistema interamericano, La penales famosa como Bukele. pena de muerte, ¿no? Claro, pena de muerte. Que salta Digamos, siempre en el diálogo. situaciones que no tienen ningún efecto en fenómenos de delitos que se cometen vía clandestino, porque claro, ¿cómo se extorsiona? Por teléfonos, mensaje de texto, uso de redes. Lo que nosotros vemos al final es la parte final de un proceso de extorsivo, cuando la víctima se niega a pagar y es asesinada o intimidada con disparos en su lugar. Pero antes hay un proceso previo, un proceso que es clandestino, y creo que ¿qué está fallando en esa línea? Creo que la forma como se enfoca el tema. Universal, la receta universal es inteligencia, con recursos, con tecnología, con personas, sin plazos, para identificar quiénes están tras las extorsiones, combatirlos o abatirlos si fuera el caso. De manera tal que el tema para mí es muy simple. Estamos mirando las ramas y no el fondo. Nos preocupa detener al sicario que finalmente dispara, nos preocupa detener a quien pone la dinamita o quien dispara. Pero el fenómeno extorsivo tiene que apuntarse un poco más allá, más atrás, aquel que dirige esos fenómenos, que dirige las organizaciones, porque son ellos quienes finalmente, puede caer uno, dos, tres, pueden caer muchos delincuentes que están en la parte final. Pero los que están atrás, mientras no se les toque, la verdad que el fenómeno va a seguir creciendo y afectando a las personas. Entonces, ¿cuál es la receta? Inteligencia, y yo creo que en eso se está haciendo muy poco. Y ahora tenemos un componente más, el crimen internacional, ¿no? Porque estamos hablando también no solo de delincuencia peruana, sino también de delincuencia alimentada con componentes internacionales, que no sucede solo en el Perú, hasta Estados Unidos está atravesando por este problema. Es un problema regional, yo diría. En los últimos 5 años, la delincuencia centroamericana, básicamente venezolana, se ha expandido en toda la región. ¿Eso por qué? Porque evidentemente se puede cometer delitos extorsivos, básicamente, que es, digamos, su gran rubro, economías ilegales, desde la distancia. No se necesita estar presencialmente. Tienen tropas en todos los lados, lucran de un modo importante, tienen experiencia, saben cómo operan, tienen capacidad de fuego. Como el Tren de Aragua, por ejemplo. Claro, sin duda, está, digamos, en toda la región de Latinoamérica, con más o menos presencia. Y evidentemente, frente a una situación así, lo que toca a los países es fortalecer las unidades policiales que siempre han trabajado juntas, pero a través de nuevo de la inteligencia. Mientras sigamos invirtiendo 20 o 30 millones de soles en estado de emergencia, que sirve para muy poco, no voy a decir nada, pero para muy poco. Mejor aplicamos esos recursos a trabajo de inteligencia, reorganicemos la policía en términos de gerencia y de asignación de recursos humanos para que trabajen básicamente en inteligencia con esos 20 o 30 millones que el Estado gasta por casi nada en estado de emergencia. Entonces, ¿los estados de emergencia no han funcionado, doctor Pedraza? En lo absoluto, digamos. No acaba de prorrogarse por 30 días otros 12 distritos, me parece, y la verdad, lo único que significa es un costo alto en gasolina, en viáticos, etcétera, con un resultado casi nulo. Y la militarización, porque se habla bastante también, seguramente usted lo ha escuchado, ¿no? La población dice que salga el ejército, vamos a militarizar Patás. ¿Es una buena alternativa? Bueno, quizás en Patás era necesario porque el crimen organizado estaba muy fuerte, pero ya hemos visto que Patás con militares, con estado de emergencia, sigue ocurriendo lo que hemos visto hace 30 días, asesinatos, no cambia. Yo diría que, insisto, movilizar tropas militares tiene un alto costo. Ese costo, que significa también movilizar policías, cuesta eso, 20 o 30 millones de soles por mes. Asignemos, por favor, esos recursos a trabajos de inteligencia policial que saben cómo hacerlo, que no tienen dinero hoy. Saquemos personas de tránsito y cualquier otra unidad para trabajar en inteligencia y combatamos aquello que nos preocupa, que hace mucho daño a la economía, pero especialmente a los ciudadanos, que cuesta muchas vidas todos los días. Sin asignar recursos y personas de inteligencia, la verdad, la lucha la vamos a ir perdiendo. Nunca antes en la historia había visto a nuestro país
con fenómenos delictivos que se van instalando de modo permanente. De manera tal que si eso no nos vemos, el primer ministro ha dicho que este gobierno va a dejar el país sin delincuencia. Bueno, es una expresión patética, yo diría, lo que nos va a dejar, si sigue tal cual, un país dominado por la delincuencia, sectorizado por los grupos de extorsión, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y es importante mirar también lo que está ocurriendo en las regiones, porque a veces tenemos la mirada puesta en Lima, en Callao, en Trujillo, ¿no? Que tal vez son las zonas más afectadas por la delincuencia. Pero vemos que lamentablemente las organizaciones criminales han literalmente tomado, ¿no?, varias zonas con el accionar casi nulo de la Policía Nacional. Entonces, habría también que mirar qué se está haciendo al interior de la Policía Nacional. Mi impresión es que se hace poco por varias razones. ¿Por qué? Uno, porque no hay liderazgo en el comando policial. Este ministro está intentando hacer las cosas, ojalá logre hacerlo. Carlos Malaver. Exactamente. Creo que asignarles recursos. Lo que pasa en Lima pasa en Huancayo desde hace muchos años, en Arequipa. Exacto. Todas las ciudades de la costa están absolutamente dominadas por la delincuencia. Yo diría todas las ciudades grandes, incluso Puno, donde ha habido renuencia para aceptar extranjeros en el país, hay presencia de delincuencia de este tipo. Préstamos por goteo, extorsiones sin la menor duda. Sí, De manera tal que, siendo masificado un tema así, me parece importante fortalecer a la policía con tecnología. A ver, ¿por qué no se declara en emergencia un pedacito de las adquisiciones para la policía y adquiramos equipamiento electrónico para generar mayor inteligencia y detener a quienes cometen actos extorsivos vía redes sociales, vía el teléfono? A ver, los teléfonos siempre están vinculados a una persona, siempre pueden ser detectables por su troncalización. ¿Por qué no se hace? Porque no hay capacidad tecnológica de revisar tanta denuncia. Pero las operadoras telefónicas podrían también colaborar en este rubro. Lo hacen, yo diría, de manera muy pasiva. Lo hacen deberían mojarse más. Con demasiado tiempo, claro, deberían hacerlo mucho más por la propia seguridad de la empresa. Pero a ver, yo creo que este es un tema no de las empresas de telefonía, sino del Ejecutivo. Por supuesto. Una voluntad expresa de combatir este fenómeno tendría que ser realmente la asignación de recursos, la generación o la compra de tecnología para combatir este fenómeno. No es tan difícil hacerlo. Falta de decisión política. Mucha gente extraña a Bukele y en verdad nada de lo que hace Bukele se puede dejar de hacer aquí. El marco legal, en el marco de la Constitución, en democracia se puede construir penales de alta seguridad, se puede formar grandes pelotones de la policía y combatir frontalmente la delincuencia, se puede adquirir tecnología. Nada nos impide. Entonces, ¿qué falla? Decisión política. Basta de discursos y hagamos lo que toca, inteligencia con recursos. Doctor Pedraza, para finalizar tenemos un minutito. Le ruego que nos cuente un poquito cómo ve el tema del expresidente Ollantumala. Usted, como sabemos, es su defensor legal. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué estamos esperando de este juicio que también ha despertado mucha expectativa entre todos los peruanos? Bueno, nos han notificado la semana pasada, o nos han corrido traslado más bien las apelaciones de todos. Tenemos 5 días para quien quiera opinar algo sobre la apelación de la Fiscalía o la Procuraduría. Vence el día de mañana, justamente. Con ello, espero que el siguiente paso de la sala de apelaciones sea la revisión de la decisión del juzgado colegiado de disponer la ejecución provisional del señor Humala, la señora Heredia y el señor Ilan Heredia y Julio Torres, que está en Lurigancho, nada menos. De manera tal que eso tendría que ser el paso siguiente y diría el más importante. Luego vendrá las audiencias propiamente de segunda instancia. Bueno, vendrá cuando tenga que venir, pero espero que antes se pueda revisar y generar la libertad de estas personas hasta que, por lo menos, los jueces de segunda instancia tomen una decisión correcta. ¿Tiene la confianza el expresidente Ollantumala de salir de la cárcel? Tiene la confianza porque en una democracia una persona no debe estar presa, sino cuando una sentencia condenatoria tenga agotada la vía interna. Esa es una regla universal y creo que la libertad no es un tema con la que se tiene que jugar y menos por subjetividades. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias. El doctor Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, abogado también del expresidente Ollantumala, con nosotros aquí en